Hola a todos, acá Ronald Fernández. Es un gusto volver a encontrarnos. Después de una larga pausa, regresamos a Sabes con quién me encontré. Pero antes de comenzar, démosle un saludo tremendo a una amiga muy especial que sigue acompañándonos en esta nueva etapa. Carolina Figueroa y Giordano Fotografías. Oye, ¿alguna vez han querido verse así como que están en otra época? Bueno, en Estudio Giordano Fotografía te invita a vivir una experiencia así, donde cada detalle está cuidadosamente pensado para que te sientas dentro de otra era. No tienes que saber posar, no, Carolina Figueroa es experta en esto y te guiará paso a paso para que te sientas cómoda, cómodo o comodín para que el resultado sea simplemente épico. Además, en Giordano Fotografía encuentras de todo, vestuarios, accesorios y para tus fotitos también tienen distintos modelos de marcos. También sacan copias, ampliaciones y uno de sus mejores servicios son la restauración de fotografías antiguas o en mal estado. O sea, encuentras de todo. Y si estás preguntando dónde queda, aquí te digo, Espacio Urbano, Puente Alto, local 75, subterráneo. Aquí también va el WhatsApp. Agenda tu sesión. Te vas a llevar unas fotos preciosas y una experiencia fantástica. Y si dices que vas de parte de Sabes con quién me encontré, te van a hacer un cariñito. Bien, ahora sí. Como saben, los proyectos a veces necesitan pausa, pero las buenas conversaciones siempre encuentran el momento adecuado para salir a la luz. El capítulo de hoy les presentamos el primero de 3 encuentros que grabamos con distintos invitados a finales del año pasado y que por distintas circunstancias recién ahora comienzo a compartir con ustedes. Espero que lo disfruten y que encuentren en esta charla alguna chispa de reflexión, descubrir algo o simplemente disfrutar una buena conversación. Nuestro invitado de hoy nació en Santiago de Chile el 7 de enero de 1974, poeta y guitarronero, corrector de textos, hombre profundamente ligado a las letras, la tradición y el patrimonio cultural chileno. Aunque inició sus estudios de teoría e historia del arte y posteriormente de la literatura en la Universidad de Chile, fue canto a lo poeta que terminó marcando su camino. Desde entonces ha dedicado gran parte de su vida a preservar y difundir esta expresión cultural popular, participando en la agrupación Guitarra Grande Pircana, también en el Comité Asesor Patrimonio del CERPAT y como integrante del Consejo Nacional de Culturas, las Artes y el Patrimonio. Amante de la música, la poesía y las tradiciones campesinas, nuestro invitado encuentra inspiración tanto en el canto a lo popular, en la música clásica, el blues, el rock y las grandes bandas sonoras del cine. Su filosofía de vida se resume a una frase que nos acompaña desde años: mi fatiga es mi descanso. Hoy conocerán a un hombre que ha hecho de la palabra, la música y la memoria una verdadera forma de vida. Hoy en Sabes con quién me encontré, le damos la bienvenida a Fidel Alméstica. Campeón. Estaba listo. Un gusto de tenerte en el programa. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Un gusto también para mí y como dije, con placeres más caros. A ver, oye, aclara esa frase. No, porque es demasiado sexual eso. Pero me recordaste algo porque acá con tu nombre, en Centro de Castro hay un restaurante muy famoso que se llama Fidel de Castro. Fidel de Castro. Oye, qué gusto tenerte. Bueno, gracias por la invitación. A la distancia, bueno, las tecnologías nos permiten comunicarnos. Tú estás en Alemania, en Worms, y Sergio está en Chiloé, en Ancud, entiendo. No, en Castro. En Castro. Sí, cerca de Kemchi, la tierra de Coloane. Era maravilla de maravillas. Qué increíble, ¿eh? Esto de la tecnología ya... ¿A quién se lo debemos todo esto? ¿A la pandemia o no? Sí. La pandemia nos hizo de alguna manera hacer este tipo de contacto. Yo te lo digo personal porque a mí me pasó eso. En la pandemia quedamos muy isolados de todo el mundo, ¿eh?
y me entró ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podría decir? Un pánico de no poder contestar, de poder no encontrarme con nadie. ¿Ah? De ahí nació también un poco el nombre del programa, ¿no? Y bueno, ahí nos empezamos a encontrar con Sergio y con otros amigos más, con Pipe, con Felipe Muñoz también, ¿ah? Y nace de ese placer que se produce al poder conversar con personas, y en este caso, conversar con alguien tan interesante como tú, ¿no? Oye, Oye, mira cómo tú, te tiro es muy flores, ¿ah? interesante, es muy interesante nuestro invitado de hoy, ¿eh? Es como, Sí, estoy leyendo la reseña, estaba escuchando también tu introducción, y la verdad es que me da la impresión que vamos a tener una conversación muy interesante con un poeta, ¿ah? Con un señor que ya lo veo así, ya tiene una gran cualidad que a mí me encanta también, que se respalda de muchos libros en su biblioteca personal. sí. Desde Fidel, debo confesarte que con nadie, una vez creo que con Felipe, es la primera vez que me pongo corbata, ¿ya? Y es por el invitado, ¿ah? Me llegó el otro día nomás y dije, no, el primer programa me la voy a poner, así que tuviste la suerte, ¿ah? ¿Cómo? Es muy importante la corbata. A ver, cuéntame, porque al gallo que tenía al lado no le gustan las corbatas, ¿no? No, cuando fue A ver. a un comité del Senado le recriminaron que no usaba corbata ahí en una instancia tan solemne. Y él le dijo, no sé, o sea, yo tengo doctorado en tal y tal cosa, no sé si la corbata hace diferencia. Sí. El presidente de la República no usa corbata, usa terno, pero se cruza la banda sin la corbata. Queriendo comunicar cercanía o empatía, o decir somos iguales, o la formalidad no es tan importante. Sí es importante. Uno se pone la corbata. Sí. ¿Perdón? Eso es corbata. ¿Para qué? Y cuando llega a un espacio, la corbata, digamos, es un signo de solemnidad, es un respeto, no reverencial, es un respeto de saber dónde estamos parados. Y la dinámica que se da en ese espacio permite crear confianza. Y cuando se produce la confianza, se produce la fiesta, ¿no? Y en la fiesta uno se saca la corbata. ¿Viste? Buena. ¿Viste? Aprende, Sergio, mira, aprende. ¿Ah? Yo tengo que decir algo respecto a eso. A mí, cuando yo me he puesto corbata, me aprietan las dos venas, estas que están aquí al ladito, y que me impide llevar oxigenación a mi cerebro, entonces no me hace pensar. Por lo tanto, no uso corbata. Yo tengo una anécdota que la he contado más de alguna vez en este programa respecto a la corbata, así que no. De hecho, yo lo he visto en algunas fotos medio pálido con una corbata. ¿Ah? Sí. Así que está bien. Pero bueno, solo para decirte que bueno, que para mí es un momento especial, ¿ah? Y poder conversar contigo y saber un poquito más de ti. ¿Quién es? Esta es una pregunta que nunca la había hecho. ¿Quién es Fidel? Es una pregunta que también me hago todos los días frente al espejo. ¿Y qué te responde el espejo? Mira, si no fuera tan elíptico ni de alma paradójica, usaría alguna lógica de cantor apocalíptico. Para mí es elíptico, mi ascendencia es enarmónico. Y en un hecho asaz lacónico de una muerte tan doméstica, me nombró Fidel Améstica, mi abuelo en su lecho agónico. Qué te cuenta la estructura, ¿no? Llevo ese nombre por mi abuelo. Es un seudónimo porque lo usé sin querer. Uh-huh. Lo usé en el colegio, en un concurso de poesía donde había que firmar con seudónimo. Y todos mis compañeros usaron nombres de literario o del cine, Doctor Mabuse, qué sé yo, Kafka Ormeño. Y a mí lo único que se me ocurrió fue el nombre de mi abuelo. Entonces cuando después leíamos los trabajos poéticos, en vez de llamarme por mi nombre, me empezaron a llamar como Fidel Améstica. Y la sensación fue grata porque de algún modo sentí que ese era yo. Un poco, pero fue así. Y después cuando escribí un libro con un gran amigo que falleció en el 99, Alberto Pérez Martínez, y yo le conté esta anécdota, él comenzó a llamarme Fidel. Dijo, no, tú no eres Rodrigo, eres Fidel.
y hasta el día de su muerte me llamó así. De hecho, la noche anterior a su muerte me llamó por teléfono para darme unas indicaciones sobre el texto que estábamos escribiendo y siempre me dijo Fidel. Y cuando publicamos el libro, ahí decidí inscribirlo, Fidel La Méstica. Y a todo el mundo me dice por más de 30 años y tal vez el próximo año lo legalice. Oye, me llamó mucho la atención en la introducción que tú decías que Germán Arellano es el mejor corrector de texto. A ver, queríamos saber de ti, pero también causa curiosidad saber quién es Germán Arellano. A ver. Germán Arellano es un hombre extraordinario. Lo he visto solamente una vez en la vida, en un periodo, cuando tenía 17 años. Fui a buscar trabajo a las últimas noticias, como corrector de texto. Y me recibe esta persona, Germán Arellano, un hombre regordete, medio rosado, con sus canas. Y fui a él porque fue compañero de un profesor que yo tuve en el colegio. Me dijo, él trabaja en la última noticia, pídele trabajo a él. Y fui. Me dice, mira, tu currículum va a quedar abajo de todo este otro montón de currículos. Bien literal, o sea, había un alto grande. Me imagino. De currículum. No te puedo prometer trabajo porque hay mucha gente antes y no tengo el poder de decisión para dártelo arbitrariamente o discrecionalmente a ti. ¿Pero te interesa aprender? Chile. Y durante 3 meses me estuve enseñando el oficio de corrector. Que no es solamente identificar la falta de ortografía, de tipeo. Yo vi en él una delicadeza en corregir cada letra, cada gazapo. Aprendí la simbología del corrector, una simbología que fue transmitida por Mauricio Amster acá en Chile, cuando le dio impulso a la industria tipográfica editorial. Entonces, tenía una caligrafía tan bella y un respeto único por el texto. Y ahí entendí que el oficio de corrector no es el que le enseña a escribir a los demás, es al revés. Uno tiene que respetar la forma que tiene cada autor, no cambiarle la idea, no parafrasearle. Siempre las cosas se pueden decir mejor, pero hay que respetar el estilo, los contenidos, los conectores que decidió usar el autor, y eso cuidar la enunciación propia del autor. Y cuando tomaba el lápiz, lo hacía con una gracilidad, digamos, había puro amor en eso. Y lo aprendí. Y empecé a trabajar como corrector, digamos, a rato, en trabajo específico, siempre por boleta. Con el tiempo trabajé para textos escolares que preparaba el Ministerio de Educación. Y en el camino fui conociendo a otros correctores que conocían a Germán. Muchos habían aprendido con él o habían trabajado con él y todos coincidían que era el mejor corrector. Y yo viendo hacia atrás cómo me había enseñado, cómo había respetado el texto, nunca encontré a alguien tan pulcro como él en la corrección. Y además es un escritor. ¿Cuál es la mejor lección que te dejó él? La mejor lección de Germán Arellano es corregir lo menos posible al autor. Y es posible, disculpe, ¿es posible hacer seguir esa línea? Sí, sí es posible. Cuando uno tiene buenos autores, gente que escribe bien, ya sea en un diario, una revista, en un libro, no es difícil, digamos, cumplir con esa premisa. El drama viene cuando gente que no tiene el oficio escritural, y uno le dice, todo este párrafo sobra. Ahí ya entramos a un ámbito no de la corrección, sino que editorial, uno está editando. Pero me ha tocado casos en que me llega el libro, gente que no es escritora, pero sí investiga o escribe su autobiografía, y uno trata de ser respetuoso
Y en general la gente que no tiene el hábito de escribir como oficio tiende a pensar que lo que escribe o lo que hace es importante en sí mismo. No necesariamente es así. Uno tiene que manejarse con cuidado y decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto podría ser mejor. Y ahí, cuando logra una buena relación, mejoran los ingresos, porque ya el trabajo editorial es más caro. Sergio, tú querías preguntar algo, ¿no? Sí, quería preguntar, justamente ya algo me estabas aclarando con lo que estabas hablando, Fidel, pero esto de corrector, porque yo siempre he oído hablar de los correctores en la editorial y todas esas cosas, pero nunca he tenido como el detalle, y lo que tú me estás mostrando se ve un trabajo muy interesante. Ahora, la pregunta va enfocada a que no es solamente caligrafía o todo eso, sino que también se remite a un poco a los párrafos, a la idea que tiene el autor de poder transmitir una idea, ¿no es cierto? Y eso hace que tú de alguna forma puedas cambiar algún texto, y eso sin el riesgo de cambiar la idea, obviamente. ¿Eso se conversa con el autor también? Sí, se conversa en general. Bueno, depende del autor. Por ejemplo, si es el autor de un libro es más fácil porque, bueno, hoy día tú lo llamas por teléfono, le mandas correo, WhatsApp, y puedes entablar un canal de comunicación mucho más fluido para la retroalimentación. Y mira, en el caso, por ejemplo, de un libro que corregí hace un par de años, leí todo el libro y encontré solamente 2 errores, que eran gazapos, digamos, al tipear. Y que en la revisión del autor se le pasaron porque ya uno lee de memoria, digamos, lo que uno mismo escribe. Pero había una palabra, no recuerdo exactamente cuál, que no era aclaratoria sobre la idea. La idea estaba muy bien armada en el párrafo. Y le hago el alcance, mira, con esta palabra, como lector, porque soy el primer lector de su trabajo, quedo en un ámbito de ambigüedad. Bueno, y él lo revisó, sí, efectivamente tiene razón. Esta palabra la vamos a cambiar. No, de hecho la eliminó esa palabra, eliminó el adjetivo, por decirte. Y la idea quedó mucho más firme. Entonces ahí se cumple lo que decía Huidobro, la palabra cuando no da vida, mata. Cuidado con los adjetivos. Cuidado con los gerundios. Entonces, eso es bonito, pero si uno trabaja en un diario donde está el texto del día a día, la crónica, el periodista está sobre la marcha. Entonces tiene un tiempo acotado para escribir según un plan de redacción que él ya tiene incorporado en su mente, y tiene que transmitir la noticia, ya sea policial, política, judicial, y dar el toque preciso. Y ahí uno debe tener cuidado. Por ejemplo, cifras en dólares, en euros. Hablar de billones de dólares en inglés o en español no es lo mismo. Claro, billion dollars no son los billones en español. No. Billion dollars son miles de millones en español, porque el billón en español es una cifra mucho más grande. Claro, 10 veces más. Porcentaje. Los nombres de los personajes o de las personas involucradas. Uno tiene que estar en la marcha, tiene un tiempo acotado. Por ejemplo, una media página de Mercurio, uno no puede demorarse, si es una crónica, demorarse más de 10 minutos, a lo más. 10 minutos ya es algo. Entonces eso requiere cierto entrenamiento, cierta velocidad. Y ¿cómo se entrena todo eso? Haciéndolo. Simplemente haciéndolo. Y en el caso de un diario, lo bueno era porque ahora trabajo en un diario, pero desde el teletrabajo. En la oficina, la sinergia que se produce entre los correctores era exquisita. Uno preguntaba, por ejemplo, había un Enrique Silva, un tipo que conocía mucho texto judicial y político. Entonces, ¿se aboca a la causa o se aboca en la causa? No, se aboca a la causa. Ya, listo. Después, él tenía Jorge Rodríguez Castillito, un monstruo en sus conocimientos de todos los deportes. Se sabía las reglas de todos los deportes, del golf, del handball, de natación, o sea, un monstruo. Y además conocía mucho de cine. Entonces tú le preguntabas quién ganó el Oscar el año 36, te daban todos los detalles.
Fedor Mira. Mejía también conocía mucho de cine. Entonces, los conocimientos de cada... Había uno que era profesor de biología, entonces la sinergia que se producía en la oficina te nutría mucho. Hoy día esos correctores no están porque muchos jubilaron o fueron despedidos porque la empresa se reestructuró después del estallido y la pandemia. Entonces, la riqueza de ese tipo de correctores ya no existe. Digamos, las personas que hay ahora son mucho más nuevas en relación a la formación que ha tenido históricamente el corrector. Hay que pensar que el oficio de corrector de texto es algo que está, no digo desapareciendo, pero sí muy arrinconado. Y es un oficio muy específico que ninguna inteligencia artificial puede suplantar del todo. La inteligencia artificial te puede ayudar, digamos, para los errores de ojo, tipográficos, algunas conexiones lógicas de las frases, pero la elaboración práctica siempre es humana, es mental. Hoy día le pides a una inteligencia artificial que te haga una décima y la hace. Lo que no maneja la inteligencia artificial, y si están trabajando en eso, es lo que en lingüística y teoría del discurso se llama la coherencia y la cohesión. La cohesión tiene que ver todo con la morfosintaxis, o la sintaxis específicamente, el orden lógico de las palabras, los conectores, el verbo aquí, el adjetivo allá, todo eso es la cohesión. Pero no necesariamente la cohesión te da coherencia. La coherencia no a la gramática sintáctica, sino que al sentido comunicativo. Entonces tú puedes tener un texto con alta cohesión, pero con bajo nivel de coherencia porque lo que está comunicando es muy bajo. Está solamente lo que dice ahí y nada más. Un ejemplo clásico es Cantinflas. Tipo más incohesivo para hablar no existe. Pero sí que maneja el mayor alto grado de coherencia, porque comunica mucho más. Y a través es genialidad tremenda, ¿no? Aliteraciones, dice: ciudadanos que estáis aquí delante, y esa es una verdad que nadie puede mentir. Todo eso es tautológico, pero está en un contexto, en una situación. Entonces, ¿y por qué estoy aquí? Porque el pueblo me puso aquí. ¿Y por qué el pueblo me puso aquí? Bueno, el pueblo sabrá, pues. Claro. Eso lleva, digamos, el lenguaje lleva a un extremo, y eso lo maneja muy bien, por ejemplo, Nicanor Parra, en toda su obra. De hecho, hay una copla tradicional que dice: San José mira a la Virgen a San José. El niño mira a los dos y se sonríen los tres. Eso es una copla tradicional. La encuentran en tonadas, villancicos, etcétera, etcétera, en otras partes. Pero Nicanor Parra le hizo un solo cambio, a una sola palabra, y cambió toda la coherencia. San José mira a la Virgen a San José. El niño mira a los dos y les sonríe a los tres. Ya. No es el papá de Jesús. También. Oye, Fidel, ¿de dónde viene todo ese gusto por la literatura, por la corrección también de textos? ¿De dónde nace todo eso? No sé si gusto, porque no. El gusto que es tiene. Que se ve que hablas con tanto placer, entonces me imagino que sí hay un gusto detrás de eso. ¿Ah? Cada uno busca su camino, cada uno trata de buscar su felicidad. Y en mi caso, no sé cómo serán los demás, pero la búsqueda de mi propia felicidad tiene que ver también con experiencias biográficas. La primera que me enseñó verso fue mi madre. Mi madre en su adolescencia mecanografió poemas de Efraín Barquero, Gabriela Mistral, de Machado, de los dos Machados. Y todavía lo conservo eso. Y me enseñó a leer con la Biblia, como se hacía antes. Leía unos versículos, los copiaba, y después los copiaba yo. Y esa fue una forma de evadirme un poco de la situación de tristeza familiar, de conflictos familiares,
Y me recuerdo a mí mismo con 4 años debajo de la mesa mientras mis padres discutían, digamos, en un tono bien fuerte, con cuadernos, lápices, goma, copiando palabras sin saber leer todavía. Y eso crea una especie de burbuja de protección frente al mal o al ambiente agresivo que hay alrededor de uno. Y bueno, y eso va tomando forma con los años. Mi madre me compró la revista Érase una vez el hombre. Es mi primera biblioteca. Y después me compró la historia de Chile de Encina, los textos de la literatura española. Ahí conocí el mío Cid, que fue una fascinación el mío Cid porque lo leía en la escuela básica Ramón Freire. Y la menciono porque tiene una cosa que los colegios han olvidado. Era una escuela chiquita, que eran unas casas antiguas que la dueña compró esas casas y las transformó en una escuela, pero se preocupó de tener una jardinera que estaba hecha con ladrillo princesa, que yo no conocía que eso se llamaba así. Ladrillo princesa, digamos, un pequeño muro y acostado, y todo eso pintado y barnizado, y ahí crecían flores. Recuerdo que había muchos geranios, pelargonias, rosas no mucho, pero también había calas, crisantemo, y eso generaba un perfume. Y yo en los recreos me sentaba ahí a leer el mío Cid, y la maravilla o lo raro era que en un lado, en parte del libro estaba en español antiguo y al otro lado en español más moderno. Y leí el español antiguo sin entender un carajo, y ahí entendí que cuando uno lee no es prerequisito saber entender, sino que saber entrar en ritmo. Eso tenía un ritmo de palabras, frases que no entendía del todo, pero que me ayudaron a entrar al texto de una forma gozosa, por decirlo así. Y eso en una escuela con un jardín. No sé si todos los colegios tienen jardines. No sé si le enseñan a cuidar una planta. Bueno, en el camino tuve una muy buena formación después en el Instituto Nacional. Tuve muy buenos maestros, no solamente en literatura, sino que en biología, en química, en física, porque nos mostraron el mundo de otra manera. Incluso hasta el profesor de religión, que el padre Hugo, era un franciscano, igual a estos monitos gordos que venden en las ferias artesanales, así era. Y él había estudiado biología. Entonces nos mostraba el Evangelio a la luz de la cultura. Y ojo, porque era un colegio laico. No es de credo religioso, pero había clases de religión. Si tú querías hacer la primera comunión, la podías hacer ahí. Pero nos enseñó el Evangelio a la luz de la cultura, no de los dogmas. Y eso nos dio libertad. Y ya en la adolescencia tuvimos cursos elegí el área humanística, porque tienden a decir científica o humanista. No, la ciencia también es humanista. Áreas humanísticas, es decir, y áreas científicas o cientificistas, digamos, que están enfocadas en otro ámbito. Y ahí conocí la literatura fantástica. Conocí, digamos, aprendí de arte con Enrico Castelli y Alberto Pérez Martínez, que después lo conocí, con quien escribí y a quien me refería hace un rato. Conocimos Cortázar, Borges, Heinrich Böll, Opiniones de un payaso, a Günter Grass. Entonces todo eso me abrió una perspectiva. Pero al mismo tiempo, en la casa de este profesor de literatura, vi 2 libros que me llamaron la atención, estaban abajo, y decía Biblia del Pueblo y El Mesías Verdadero. Y los tomo y eran décimas. Eran compilaciones de versos que había hecho el padre Jordán en la década del 70. Sin saber exactamente lo que era, de algún modo lo reconocí. Y digo, estas son décimas, porque las conocí por La vida es sueño de Calderón de la Barca. Y conocí lo que era la glosa. Entonces, después reconocí la cueca y me di cuenta que sin querer estaba siguiendo una huella como la de Machado, la de García Lorca, la de Alberti, porque ellos se nutrieron en su propia tradición popular. Para mí nunca fue una dicotomía esto de la poesía culta o la literatura culta y la poesía popular. No.
Perdonen la interrupción, solo para decirles que detrás de un invitado como el de hoy hay siempre una historia y muchas experiencias que compartir. Si estás disfrutando de esta conversación y todavía no formas parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte a Sabes con qué me encontré. Así sabrás de nuestros próximos capítulos y si además nos dejas un comentario y un tremendo like, nos estarás dando una super mano para seguir creciendo. Muchas gracias y ahora sí, continuemos. Nunca fueron dos estancos, nunca fueron dos cercos distintos. La buena poesía siempre es buena poesía. Así es. Entonces, eso me permitió abrirme mundo y entré a la universidad. Y una de las decepciones más grandes que he tenido en la vida ha sido la universidad. ¿Por qué? A ver. Porque yo me formé y busqué un ámbito académico para desarrollarme porque el alimento que recibí fue muy bueno. Y lo que encontré en la universidad fue algo totalmente distinto. Primero, una cantidad de profesores que habían sido puestos en tiempos de la tiranía civil militar, y ahí estaban. Y eran personas, la mayoría de las veces, de altísima mediocridad. Muy lejos de la reflexión académica, muy lejos del discurrir académico. Yo lo que buscaba era el discurrir académico. Y fue lo que menos encontré. Bueno, y el tiempo me dio la razón porque hoy día la mayoría de los académicos para mantener sus trabajos dependen de los papers que no lee nadie, papers que son refritos de otros papers, se plagian a sí mismos. ¿Y dónde está la creación de conocimiento? ¿Dónde está la ampliación de mirada? ¿Dónde está la vinculación de la academia con la sociedad para que la sociedad también amplíe sus horizontes? Eso no existe. ¿Terminaste la carrera en la universidad? No la terminé por dos razones. Una, porque no tenía plata. ¿Ya? Y la otra, porque al ver, digamos, a los que estaban siendo ayudantes, los que estaban doctorándose o con posgrado, el ambiente laboral, académico, no lo quise. Me produjo rechazo. No quiero pasar de mi vida encerrado en una oficina de 2x2. Me imagino, tiene que ser una decisión en ese momento bastante drástica, ¿o no? Sí, fue bastante drástica. No sé si mis padres me habrán perdonado. Y complicado. Cuéntame una cosa, ¿eso fue en la Chile? En la Chile, siempre en la Chile. Ya, De corazón, bien. de corazón. No, está bien. Pero aparte de eso, te lo agradezco. Pero aparte de eso, ¿qué año más o menos fue eso? Todo ese proceso fue entre el 92 y el 98. Porque estuve un tiempo después estuve fuera de la universidad, ahí me fui a la cordillera de Nahuel Buta, después volví, intenté en literatura. ¿Nunca quisiste retomar tus estudios universitarios? ¿No? O sea, fue una decisión para siempre. Claro que la plata no iba a haber plata para terminar los estudios, tampoco tenía la motivación. Lo que decidí fue buscar a mis propios maestros. Tanto en teoría del arte como en literatura, busqué a los maestros que sí me servían, tanto los que estaban dentro de mi malla curricular como los que no estaban. Entonces, en la escuela de arte, ¿con quién aprendí realmente? Fue con Adolfo Kuff, el escritor y pintor. Ahí aprendí sobre el realismo en otra dimensión. Y vi la literatura en una dimensión que ni siquiera la Facultad de Letras de la Chile la conoce. O sea, un tipo enorme, simplemente hablando. Conocí a Alberto Pérez, que ya había leído un libro de él en la escuela y después terminamos escribiendo un libro juntos sobre Albert Camus y Nikos Kazantzakis. Al poeta Guillermo Trejo, que tenía un ramo de teoría, técnica de la expresión. Y ahí aprendí sobre los mecanismos de enunciación, tanto en el verso como en la prosa, en la crónica, el ensayo. Aprendí todo eso. O sea, totalmente autodidacta, ¿no? Sí, fui autodidacta en ese sentido. Con Luis Cesereu aprendí, digamos, varias cosas de estéticas que nos sobran. Con Pedro Mira aprendí sobre los diálogos de Platón.
el Fedro. Pasamos un año entero con el Fedro. Llega a ser... Cuando tú dices, aprendí con esta persona o con esta otra, ¿cómo llegas a ellos? ¿Cómo los Algunos investigas? parte de la malla curricular y otro ¿Ya? iba fluyente. En la Facultad de Letras, con quien aprendí fue con Inchus Kenny. Digamos, especialmente sobre literatura clásica griega. Ya. Y también medieval. Y también entré al romanticismo. Ok. Una persona muy, muy disciplinada, me dio rigor. Pero también aprendí con Miguel Castillo Didier y en el Centro de Estudio Griego. Y cuando digo Miguel Castillo Didier, digo su equipo, digamos, Héctor García Catalto, César García Álvarez, Roberto Quiroz Pizarro. Con ellos aprendí un poco más sobre los diálogos de Platón, aprendí sobre la cultura bizantina, aprendí nociones de política, de estética. Yo también aprendí griego clásico, o sea, tengo nociones de griego clásico y también aprendí griego moderno para poder leer a Cavafis, a Elitis, aconsejado por Miguel Castillo Didier. Entonces, y eso no era parte de ninguna malla, o sea, don Miguel generosamente nos transmitió, compartió el humanismo humanitariamente. Hace poco le dieron un premio en la universidad. Él es una de las personas más grandes y más generosas que tiene este país. Y muchos le debemos harto. Le debemos harto porque lo que él nos dio nos ha servido justamente para seguir encontrando y construyendo nuestra propia felicidad a través de la cultura. La cultura griega también es parte de nuestra cultura americana. Eso Sin lugar a dudas. Con Miguel Castillo. Fidel, ¿cómo llegas a la música? Porque aparentemente la música ocupa en este momento una gran parte de tu vida, de tu tiempo también. ¿Me equivoco? No te equivocas. La música también fue algo que me inocularon en el Instituto Nacional. Bien. Con 12 años aprendí a leer música. Todo lo que sé de teoría musical lo aprendí ahí, en el instituto. Entre séptimo básico y segundo medio, que eran los años en que se impartía la asignatura. Y ahí aprendí con Fernando Araya, que me dio mi primera guitarra. Me enseñó a tocar con la flauta dulce, partituras de Bach, pequeños trozos de obras de Bach, a 1, 2 flautas, 3 flautas. Fue un descubrimiento y además me entusiasmó porque era lo primero en que me iba bien. Si el primer año en el instituto me partieron la madre. Era difícil. Una buena nota, porque la forma de trabajar, de estudiar era distinta. Pero al tercer año de instituto empecé a subir mis notas porque empecé a entender esto. Eso lo agradezco mucho. Agradezco que mis maestros no me hayan mentido, no me hayan sobado de tiempo, no me hayan dicho, no, tú eres valioso, sí, lo tuyo es importante. Nunca estimularon mi subjetividad. Todo lo contrario, estimularon mis potencialidades. Cuando se habla del instituto de la selección académica, ¿no? Que los méritos, es una discusión donde la gente que habla está basada en la ignorancia. El instituto no es o no era, no sé, seleccionar por mérito. Los méritos no se conocen cuando uno es adolescente. Los méritos son acciones y obras. Lo que hay son potencialidades académicas. Y hay un ministerio que está preparado para sacar lo mejor de esas potencialidades. Y bueno, una vez que uno crece, ahí veremos qué méritos hay. Pero eso es distinto. Bueno, y ahí conocí a Emiliano Concha también, que nos involucró en la historia de la música, de las formas musicales, de la polifonía. En el Instituto Nacional. El Instituto Nacional. Y después, en segundo medio, con Ricardo Enrique Montero, que en ese tiempo era un joven profesor y dirigía la orquesta del instituto. Y ahí participamos en las orquestas con las guitarras. Había una sola guitarra eléctrica en ese tiempo, que después entraron a robar al colegio y se la robaron y nos quedamos sin guitarra eléctrica. Oye, esas fueron las causas o las influencias que se dieron para tus diferentes gustos musicales. Música clásica, rock, pop. Todo. De hecho, ahí aprendí a tocar en do menor a Grieg,
una de las partes del, ¿cómo se llama? Del Pearl Jam, de la montaña. Eso tocarlo en la orquesta fue maravilloso porque, aparte que la melodía es muy Hermosa, sí. el hecho de participar con tu contribución musical e instrumental a que el conjunto empiece a tomar forma, eso te marca para el resto de la vida. Por esa razón tuvo el maestro Jorge Peña cuando dijo: tú le pasas un instrumento a un niño y le cambias la vida para siempre. Y llegué al guitarrón porque en algún momento, no sé, en la infancia lo escuché, no sé si en la radio Umbral o pasé por algún lugar, pero el trinado que tenía me quedó grabado. Y además que se conversaba mucho sobre el guitarrón y el mulato Taguada y don Javier de la Rosa, como si hubiese sido un hecho histórico, cuando hoy día no está tan claro y que haya sido un hecho histórico. Digamos, su verdad no es, su importancia como verdad no es histórica, sino que es mitológica, y no por mitológica deja de ser menos verdad. Y llego a un guitarrón, digamos, logro adquirir uno como a los 26 años, pero ya tenía el trinado, y de hecho mi primer sueldo, cuando trabajé de garzón, me compré un cassette que se llamaba Los Cuatro Payadores de Chile, y otro de Pedro Yáñez, del Jardinero y la Flor, y El Canto del Hombre, y también lo escuché en un disco de póstumo de Víctor Jara, ahí tocaba Santo Rubio. Bueno, de algún modo reconocí que eso era como algo mío. Cuando tuve un guitarrón, cuando logré tener uno, fui a Pirque a aprender con Santo Rubio. Y Santo no me dio mucha boleta en realidad, y como se dio cuenta que no era de grandes recursos, me mandó a aprender con su hermano Alfonso. Y después descubrí que el Santo estaba arrepentido de no haberme tomado como alumno. Ah, mira. Qué rico, ¿no? Me descubrí que el guitarrón era algo maravilloso y es el instrumento más chileno de todos los instrumentos chilenos. ¿Es difícil tocarlo? No es difícil. O sea, requiere, digamos, aplicación como cualquier instrumento. Y requiere indagaciones, estímulos. De hecho, mi mayor estímulo fue que los pircanos siempre habían querido tocar el himno nacional en el guitarrón. Y Santo lo tocaba en el guitarrón, pero como acompañamiento. Lo tocaba muy bien. Y yo me di el trabajo, como leía música, de ir al Conservatorio de la Chile y pedir en la biblioteca las partituras del himno. Y me dieron las partituras que estaban en re. Y me las aprendí. Y me dijeron: está bonito, pero todo el mundo canta el himno en la. Voy a transponer la partitura al tono de la y bueno, me hice fama primero con eso. Nadie había tocado el himno en el guitarrón como lo toqué yo en esa oportunidad. Y después, porque también es una transcripción para el guitarrón que es distinta, pero también es hermosa. Y hasta el día de hoy en Pirque, uno de nuestros sellos es tocar el himno nacional a 3 guitarrones. Lo tocamos con Juan Pérez, con Alfonso Ureta, Franco Cari de repente, Miguel Díaz y en la voz. Entonces... te voy a decir respecto a eso, Alfonso como que ha rescatado un poquito más el tema del aprendizaje del guitarrón. He visto que ha trabajado bastante bien el tema, ¿no? Uno, si no me equivoco, con un taller en la municipalidad de Puente Alto. Claro. Y bueno, lo continúa hasta hoy. Antes estaba en la plaza de Puente Alto, después las clases se trasladaron al Parque Gabriela. Y bueno, Alfonso, como dato, Alfonso también estuvo en nuestro programa el año pasado, creo, ¿no? Alfonso Ureta. Así es. Alfonso Ureta. Alfonso pinta para ser nuestro próximo presidente de la guitarra grande. Mira. Sí. Mira. Una pregunta, canto a lo poeta. Disculpa, Sergio, dale nomás. Sí, es que iba a hacer un poquito de historia, porque la historia muestra también de que la importancia de Pirque dentro del guitarrón, que nosotros estamos hablando. Pero básicamente se habla mucho de que Violeta Parra fue a Pirque y partió, digamos, parte de sus investigaciones
estuvieron en Pirque. Sí. Y se habla que estuvieron ahí, como sea, incluso con Santos Rubio y con otros guitarroneros que no eran tan conocidos en ese tiempo. Tú sabes algo de eso, ¿verdad? Sí, de hecho, si gente como yo está tocando el guitarrón y cultivando el canto de los poetas, en gran parte se lo debemos a Violeta Parra. En ese sentido, es una de nuestras madres en esto. Y digo madre, no porque quiera elevarla a vaca sagrada, sino porque primero, los primeros versos siempre los aprendemos de nuestras madres, de nuestras abuelas, quienes han transcrito los versos en los cuadernos de los viejos poetas siempre han sido o las esposas o las hijas, que han tenido un poco más de cultura letrada. Y Violeta llegó allá a instancias de su hermano Nicanor. Violeta hasta ese momento no tenía gran conocimiento de lo que ocurría. Ella, recuerden que cantaba boleros, zarzuela, buscaba una vida artística, como forma de laboral también, forma de crecimiento personal. Pero su hermano, el potencial que tenía su hermana, le dice: lo que tú tienes que conocer es a estos viejos de Pirque. Porque Nicanor conocía la lira popular, conocía mucho la poesía de Carlos Pessoa Belli. Carlos Pessoa Belli era un poeta que se acercó, digamos, al ciego Peralta, que era el que escribía liras populares. Y bueno, y Nicanor entró por ahí y le da el dato a Violeta y llega a Pirque. Y en Pirque llega un mundo enorme. Primero porque el guitarrón empezó a desaparecer de otras zonas del país, pero en Pirque se quedó. Por eso se dice que Pirque es la cuna del guitarrón. No porque se haya inventado ahí, sino porque se acunó ahí, se mantiene. Y conoció a Isaías Angulo, que curiosamente es el abuelo de la esposa del profesor que tenía esos libros que yo conocí en su biblioteca. Mira. Sí. Isaías Angulo le abrió las puertas a Violeta al mundo pircano. Y cuando digo pircano no es solamente Pirque, en ese momento era el departamento de Puente Alto, que abarcaba desde parte de la Florida, Puente Alto, San José de Maipo, hasta una parte de San Bernardo. O sea, era todo eso. Y Isaías Angulo vivía en Las Vizcachas, que hoy día es Puente Alto, pero en ese tiempo era el departamento de Puente Alto, todo eso. Claro. Y le presenta a Juan de Dios Reyes, conoce a Gabriel Soto, Don Gabriel, y le empiezan a enseñar su repertorio, los cantos. De hecho, Nicanor dice que, por ejemplo, el Casamiento de Negro nació a raíz de unos versos de un poeta popular, Ian Chillán. Yo creo que no es así, porque también un Casamiento de Negro que responde a una cuestión, a una forma que nosotros heredamos desde la Edad Media, que son los cuentos de nunca acabar. Sancho tiene un cuento de nunca acabar en el Quijote. Eso es parte de la cultura iberoamericana. Y el Casamiento de Negros que tenía Isaías Angulo no terminaba con la muerte, o sea, seguía en el cielo. Entonces era interminable. Pero Violeta ve estéticamente, capta el sentido de esto y lo acota en una canción, desde el nacimiento del amor hasta la muerte de la vida humana. Y eso no le quita, digamos, mérito. Pero lo que está diciendo es que Violeta empieza a conocer las formas. Aprende el canto lo divino, el canto lo humano. Sabía tocar guitarrón, pero nunca grabó con guitarrón. Nunca se integró a la rueda de canto lo divino por respeto a la tradición. Yeah. Sí, la Violeta decían que era muy complicada en su carácter, pero debe haber sido complicada. Porque estos viejos le abrieron la puerta. Todos estos viejos eran machistas, en el sentido de que, o sea, no machistas en el sentido negativo, sino que respondían a la cultura de ese instante. El guitarrón y el canto de los poetas es para los hombres, la rueda es para los hombres, la guitarra, la cueca, la tonada para las mujeres, digamos, eran más o menos instaladas, que nadie cuestionaba mucho. Y no enseñaban. Los que aprendían observando. Eso también es un método. Pero no había, digamos, una escuela así sistematizada, digamos, esto se hace así, aquí aprende y listo. Fidel, qué interesante conversación. Estamos llegando ya casi al final de nuestra junta aquí, pero no te queremos dejar ir
sin acosarte con 10 preguntas. Dale. 10 preguntas, pero con respuestas rápidas y precisas. Veamos. Veamos si lo hacemos, ¿ya? Sergio, te doy el placer de la primera. Ok, sobre el mismo tema anterior que estábamos tratando. ¿Quién la lleva hoy en el tema del guitarrón chileno? Pirque. ¿Y un nombre propio? Ah, ¿Perdón? eso es. ¿Y un nombre propio? Osvaldo Ulloa. Osvaldo, muy bien. ¿También es de Pirque? Del guitarrón en Chile. Ya. ¿También es de Pirque? Sí. Ya, Sí, pues. bien. Aquí va mi segunda, un poquito más espiritual, quién sabe. ¿Qué pasa después de la muerte? Y yo qué sé. Está bien, bien. Claro. Ya te contaré. Ya te conté, ya me van a ir a penar para decirme. Bien. Perfecto. Quedo con eso. Mi pregunta es, respecto a lo que hemos conversado también, ¿tú crees que hay influencia del folclore en el rock en general? Sí. El rock en cualquier parte del mundo nace de una influencia de la música folclórica popular, digamos, o de raíz. Perfecto. ¿Qué papel juega el dolor en el crecimiento espiritual? Saber quiénes somos. Bien. ¿Cuál es tu lugar preferido en Pirque? Caminar por la alameda del Camino a Santa Rita. Precioso eso. Esta es la número 7, ¿no? ¿Te consideras un hombre de fe? Sí. ¿Alguna religión en especial? No tengo nada que ver con las religiones. Ya. A ver, ahí. Tengo educación, digamos, católica culturalmente, pero con los años he entendido que ser una persona de fe no tiene que ver con la religión. La religión es una institución humana. La fe es algo que va más allá de la institución. O sea, quien tenga una institución y la escribe, bien, o sea, eso no es un problema. Pero ser hombre de fe implica algo mucho más importante que adscribir a una religión. Perfecto. Ok. Sergio. Muy bien. En la lectura. ¿Qué número es? Yo voy en la número 4. En la lectura, ¿tienes algún autor preferido, algún tipo de lectura que te apasione más que otra? Sí. En términos de lectura, el Quijote, primero que nada. El Lagarde de Gabriela Mistral, por razones bien específicas, es como un aguardiente, se bebe a sorbos muy pequeños. Y mucho mitólogos, digamos, me refiero a desde Mircea Eliade, Carl Jung, Carl Kerenji, Joseph Campbell, Gilbert Durán, que me han ampliado la mirada sobre el mundo y las posibilidades humanas, también desde el arte, de la música, la poesía, digamos, son insumos bastante valiosos. Si pudiera, imagínate estar en una tarde solo en tu casa en Pirque, y si tuvieras la fuerza o te entregaran el poder de traer de alguna persona del pasado, familiar o no, ¿a quién traerías para tomarte un vinacho o un té o un café o una noche de conversa? Traer a alguien del pasado es algo monstruoso. Da lo mismo, tenéis la posibilidad de hacerlo. Ya, pero en un mundo imaginario, ¿con quién me gustaría Por supuesto. Es con el Zurdo Ortega. Ay, qué pillo, ¿quién es? El Zurdo Ortega fue un guitarronero que pasó por Pirque y dejó algunas melodías. Nadie sabe nada de él. ¿De qué tiempo estamos hablando?
estamos hablando desde fines del 19, principios del 20. Ya. Pasó por Pirque y después se le perdió la pista y nunca más nadie supo nada de él. Pero le decían el zurdo porque era zurdo y sabía melodías que en Pirque no se sabían. De hecho, hay una melodía que se llama la del zurdo. Ya, bien. Mira, Buena junta. Si pasa, me pegáis una llamada para conocerlo. ¿No? En ese mundo imaginario. ¿y eso tiene que ver con conocer qué es lo que quiso hacer o decir en su paso breve por Pirque? Tengo la sospecha, porque se mitifica mucho. No, el zurdo Ortega, el legendario. Pero el Choto decía, cantaba malito, decía. Cantaba bonito el guitarrón, pero cantaba malito. Pero tiene que haber sido una persona interesante. Primero porque va de un punto a otro. Me gustaría saber por qué viajaba tanto. Seguramente por trabajo. Si tenía familia, si tenía, o por lo menos parejas que lo esperaban en un punto o en otro, si tenía hijos. Saber de qué se había nutrido. A lo mejor se nutrió de viaje. Cosas que son simples, no son tan extraordinarias ni sobrenaturales, pero conocer un poco ese cotidiano para no mitificar tanto. Bien. Sergio, la número 9. Una frase para poder recordar al Santito Rubio. Yo quiero tocar. Yo quiero tocar. Está bien. Sí. Y así, ¿o no? Y así. Sí. Oye, la última pregunta. Muy bien. La última pregunta. ¿Hay algún ritual o costumbre que hagas antes de subirte al escenario, antes de tocar tu guitarrón, antes de hacer algo especial? Sí. ¿Se puede saber? Me voy a un rincón solo. Ya. Dejo de fumar por ese rato, o de beber si estoy bebiendo algo. Trato de elongar, mirarme al espejo, mirarme para adentro, sin pensar nada en realidad. Bien. Fidel, ha sido un placer haber conversado contigo. Agradecemos también a Felipe Muñoz por este puente que ha sido para poder tenerte hoy día acá en el programa. Recibe todo mi aprecio, mi cariño y muchas gracias. Fidel, querido amigo, ya te puedo decir, querido amigo, la verdad es que contribuiste un poco más a mi poco conocimiento en la vida y eso lo agradezco sin lugar a dudas. Pero te agradezco un montón tu aporte. Ha sido un programa muy rico en ese aspecto y me encantó. Así que espero verlo nuevamente para poder seguir conversando estas cosas a la luz de una copa de vino. Seguiremos. Fidel, un placer. Muchas gracias. Cuando bebamos la copa de vino, hay que brindar. Como soy corrector de texto, digo, brindo, dijo un corrector, buscando con alegría la perfecta ortografía en el reino del error. Cuando estoy en el fragor de la lectura está lista mi mente y mi buena vista, porque aquí el error se ataja, y así le salvo la raja hasta el mejor periodista. Eso, bien. Oye, ¿esa es una improvisación o estaba preparada? Un puesto de antes. Ya. Qué buena. Fidel, muchas gracias. Que tengas un hermoso día y nos vemos, ojalá, en una pronta ocasión. Así será. Bien. Lo esperaré. Usted igual. Un abrazo. Chao. Gracias.